Una de las historietas que me costó algo de dificultad, y eso porque casi se puede decir que estaba yo en mis inicios como historietista, fue la de dibujar un cerebro con sus dos ojos metidos en un frasco con un cierto líquido que lo hacía permanecer vivo el, este, al cerebro. El ayudante del doctor, queriendo sacar provecho de ese de un descubrimiento que hicieron de un líquido, mató al profesor y le quitó el cerebro y lo metió en. Sin embargo, el cerebro funcionaba, veía todo, veía y llegó un alumno del maestro a buscar al profesor y no lo encontró. El ayudante le dijo que no estaba, que había salido al extranjero. Sin embargo, los ojos y el cerebro le empezaron a mandar mensajes telepáticos al joven y le contó lo que había pasado. Entonces el joven, en un trance hipnótico, regresa, mata al ayudante, le quita el cerebro al ayudante y le pone el cerebro del doctor al ayudante. A grandes rasgos es la historia que les cuento, pero al final de cuentas la historia termina en un incendio, se logra salvar al muchacho, pero ahí el personaje principal fue el cerebro con los dos ojos, era el cerebro y con los dos ojos unidos al cerebro, desde luego, ¿no? Esta es una de las que me costó un poco de dificultad por la acción de dibujar lo que fuera un cerebro. Tuve que investigar y tuve que documentarme para poder dibujar un cerebro que fuera creíble. Y yo, bueno, creo que ninguno de nosotros ha visto un personaje semejante, ¿verdad? Un cerebro con ojos volando por ahí. Pero ese es uno de los que me costó un poco de trabajo. Dibujé también una historia, pues de la familia maldita que se llamaba, que tenían una enfermedad que los obligaba a morir jóvenes, y el criado, el mayordomo, los sepultaba en el sótano de la casa. Nos llegó un momento en que todos los muertos salieron de ahí del sótano y mataron al mayordomo y se incendió la casa. A grandes rasgos les cuento las historias. También dibujé una que se llamaba La Mujer Pantera. Eran dos hermanas, pero por medio de un maleficio o algo así, una de ellas se transformaba en pantera y en las noches de luna salía a matar hombres. Entonces ahí aparece el héroe de la historieta, el personaje, el muchacho que se enamora precisamente la mujer que realmente no era la pantera, sino era la otra hermana. Total que se enamoran los dos muchachos y la que se convertía en pantera tuvo envidia y quiso matar al muchacho, pero estaban tan unidas, eran como gemelas, que cuando el muchacho le aventó una lanza a la mujer pantera, que la atravesó de lado a lado, la novia sintió el impacto y también muere. Y en esta ocasión, pues, para terminar con la maldición, se tuvo que quemar la casa, se incendió totalmente el edificio. Historias muy interesantes que de momento, bueno, algunas no que me gustaron a mí mucho. La de una serpiente, y esta fue localizada en un templo maya en Chichén Itzá. Se inició la historia donde fueron a excavar unas ruinas, se encontraron con una serpiente que revivió, y ahí el científico era un señor de edad, la esposa era muy joven y engañaba al marido con el ayudante, que también era joven. Total que despertaron a la serpiente. La serpiente pues tiene ahí una participación muy importante porque todo se movió dentro del templo del maya,
cosa que a veces era un poco difícil porque no teníamos otro ambiente. Pero como el guión estaba bien realizado, a nosotros luego se nos facilitaba mucho dibujar, porque el mismo guión nos llevaba, aunque algunas veces nosotros teníamos que participar con ideas y poníamos algo de nuestra cosecha, pues supuestamente para mejorar la historia. Pero como les digo, he dibujado de muchos temas. El hombre lobo también lo dibujé, pero créanme que a estas alturas se me va un poco la idea, pero fácilmente dibujé pues como unas 200 revistas de terror, mezcladas entre revistas policíacas. Para esto, estas historias se presentaban en un tipo que se llamaba mini historias, unos cuadernitos pequeños de 90 páginas. La historia contaba con 90 páginas. Y pues resultaba muy interesante porque nos metíamos dentro de la historieta. También hacían algunas adaptaciones de películas y nosotros las dibujábamos, pero de acuerdo a la adaptación que hacía el guionista. Yo llegué a hacer una que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que vi en película y luego la vi en historieta. Otra que me acuerdo también es que dibujé, que también me costó mucho trabajo, un valle de leprosos, en donde el rey, esto fue en la época medieval, el rey mandó a su hermano a encerrar en un lugar secreto donde había puros leprosos, por envidias y porque él iba a ser el rey de la comarca. Entonces ahoga a sus amigos, el hermano de este joven, y a él lo narcotizan y lo llevan a un lugar secreto donde viven todos los leprosos. De ahí nadie puede salir. Entonces, pues imagínense el terror de verse rodeado de gente leprosa, entre niños, jóvenes, mujeres. Lo más chistoso, podríamos decir, o terrorífico, fue para el muchacho que lo querían casar con una leprosa. Ahí pusieron a pelear a las leprosas y la que ganara se iba a casar con el joven. Para él pues fue espantosa esta situación. Sin embargo, por ahí había un monje que logró ayudar al muchacho a escapar del Valle de los Muertos o Valle de los Leprosos, y logró escapar el muchacho. Sin embargo, nunca se contagió. Pero el final de la historia resulta de que el muchacho recobra a su novia y el hermano del muchacho adquiere la lepra y él es el que sufre el castigo de la lepra y como es lógico, lo mandaron al Valle de los Leprosos. Entonces hemos tenido varias historias donde pues tenemos que buscar que nuestro dibujo quede lo mejor posible, lo más realista. Cuando dibujábamos al hombre lobo, pues teníamos que hacer la secuencia del cambio de ser humano a hombre lobo. Un poco difícil, pero pues creo que intentamos hacer, todos los que nos dedicamos a la historieta, nos dedicamos a hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Eso fue dentro de la historieta. Le digo muchas historias que podía yo, pues recordando, viendo mis revistas, porque tengo mi colección de revistas, para que me vengan un poco a la memoria, ¿no? Sin embargo, también participando en mitos y narraciones populares del Estado de México, escribí una historia que me gustó mucho a mí, que se llamó La muerte de dos compadres. Según la historia que yo escribí, me basé en un cuento que oí por ahí de una bruja que le sacaba la sangre a un bebé y la guardaba en una olla. De ahí, con esos datos,
pues me puse a escribir una historia que repito, se llamó La muerte de dos compadres. Dos compadres de un pueblo de X, de aquí del Estado de México, que todos los domingos se reunían para irse al pueblo a beber, a la cantina y a tener por ahí sus amoríos. Ese domingo que se inicia la historia, iban los dos compadres, uno de ellos, ahí iban platicando de cómo les fue el domingo anterior y bla, bla, bla. Cuando en eso oyen que lloraron un niño y los dos compadres pues se quedan pensando, ¿oíste, compadre? Sí, creo que llora un niño. Mire, allí va una vieja y creo que es la que lleva al niño, vamos tras ella. Ellos iban al pueblo montando sus caballos. Y cuando llegaron junto a la anciana llevaba una olla de donde salían el llanto del niño. Y luego uno de los compadres se baja y le quita el rebozo a la señora. Y se asustó porque dice, ay, qué vieja tan rete fea. Entonces vieron que la olla contenía sangre y eso empezaron a preguntar que por qué había hecho eso, de dónde había sacado esa sangre. Entonces ya la bruja a base de riatazos les confesó que se la había sacado a un niño recién nacido. Entonces los compadres obligaron a la bruja a que fuera al lugar de donde había sacado la sangre. Llegaron a un poblado pequeño donde estaban velando a un bebé y era el bebé al que le había sacado a la bruja la sangre. La obligaron a la bruja. Cuando llegaron ahí todos preguntaron que quiénes eran y ya le comentaron, traemos a esta mujer con esta olla llena de sangre. La bruja con sus conjuros y todo eso, por medio de la nariz le devolvió la sangre al niño, que revivió. Al revivir, el niño pues le dio gusto a todos las personas que vivían ahí, los campesinos. Sin embargo, a la anciana la quemaron viva y los dos compadres pues no pudieron hacer nada por liberarla del castigo. No se pudo hacer nada contra un pueblo enojado, la lincharon, la quemaron en vida. Los dos compadres se alejaron tristes por no haber podido ayudar a la mujer, se fueron al pueblo, se metieron a la cantina, se emborracharon, ya salieron bastante borrachos por la noche. Cuando salieron de la cantina, ya iban a montar en sus caballos cuando vieron a una mujer joven, muy bonita, que iba caminando pero como flotando. Estos en medio de su borrachera pues no se dieron cuenta de ese detalle de que no pisaba el suelo, pero lo que sí se dieron cuenta de que era una mujer muy hermosa, una morena de trenzas, muy bonita, y que iba con dirección a la salida del pueblo donde estaban. Y uno de ellos, ya vio, compadre, mire quién va allí. Claro, los dos se emocionaron con la belleza de la muchacha y la fueron siguiendo. ¿Qué tal preciosa, qué usted tan solita por aquí? No ve que se la vayan a robar, y nosotros la vamos a cuidar, la vamos a acompañar, aunque sea el mismito infierno, dijo uno. Entonces uno de los compadres le dice al otro, oye, compadre, déjame solo, yo voy tras de la muchacha. ¿Cómo, compadre? ¿Y yo por qué no? Entonces empiezan a pelear los dos por irse con la muchacha. La muchacha nada más los veía, cómo se empezaron a enojar. Llegaron a tal grado de que dice, con que sí, compadre, ¿a poco vas a ser más rápido con la pistola que yo? Pues eso es lo que vamos a ver. Mientras la muchacha veía toda la escena, sacaron su pistola, se mataron los dos, y al final, perdón compadre, no sabía lo que hacía. Y al morir los dos compadres, la muchacha empezó a convertirse en un montón de ceniza, y con una carcajada siniestra, la muchacha fue deshaciéndose hasta quedar un montón de ceniza, lo cual quise dar la idea de que era la bruja que se había vengado de ellos. Eso más o menos a grandes rasgos, una de las historias que escribí para mitos y narraciones. También escribí una historia sobre
Se dice que en el Museo de Bellas Artes se aparecía un fantasma. Entonces, sin mayores datos, escribí también una historia sobre el fantasma del Museo de Bellas Artes de aquí de Toluca. Mi señora tuvo una experiencia que creo que la tocó el fantasma porque ella trabajaba ahí en el teatro. Ella sintió la presencia del fantasma y yo pues dije, voy a ver qué historia se me ocurre. Entonces me puse a escribir que en esa época de la Revolución llegaron unos malosos, unos bandidos disque revolucionarios, asaltaron la iglesia del Carmen, saquearon y se llevaron todo. Sin embargo, el jefe de la pandilla en esa noche no se emborrachó, sino que descubrió un pasadizo secreto y lo fue siguiendo. Llegó a un lugar donde vivían muchos como monjes, como rezando, cánticos tenebrosos, y cuando lo vieron, cuando los monjes voltearon a ver al bandido, eran puros muertos. Eran los muertos que habían matado ahí dentro del templo y de los alrededores de Toluca. Entonces, pues tuvo un efecto ahí, el bandido muere en vida, porque cuando está con uno de sus subalternos le dice, ay jefecito, qué feo huele usted está muerto. Y efectivamente, ya era un muerto viviente. Para no hacer muy larga la historia, este era el fantasma que se aparecía ahí en el convento, en lo que era, sí, creo que era un monasterio o un convento en esa época, el Museo de Bellas Artes. Entonces, en una ocasión el fantasma andaba por ahí en el jardín y un monje joven, al verlo, se asustó primero y luego el fantasma le dice que no tenga miedo y le cuenta su historia, le dice, por favor, perdóneme, deme usted el perdón, quiero confesarme. Y le confiesa todo, y en el momento en que termina la confesión, el bandido ahora sí que muere realmente y se convierte en un montón de ceniza. Pero como castigo, el monje que le dio el perdón al bandido se convirtió en el fantasma del museo. Y así, a grandes rasgos, es la historia del fantasma del museo que a mí se me ocurrió. Corte.